La sexta parada del Campeonato de Asturias de Rally Sprint entró en la recta final del certamen y lo hizo con la parada en el Rally Sprint de Peñamayor. A ella llegaban como líderes Pablo Fernández y Lucía Otero. Ambos, tras un discreto resultado en Carballín, necesitaban regresar de nuevo al podio para mantener a distancia a Francisco Javier Beteta y sobre todo a Alberto Ordóñez. El de Vimenes corría la prueba de casa y partía como gran rival a batir. En las 3 pruebas disputadas hasta el momento, con el Skoda se llevó el triunfo con solvencia. Y en esta cuarta edición del Rally Sprint de Peñamayor hizo lo mismo, fue el más rápido en 2 de las 3 pasadas al tramo. Ordóñez y Laje marcaron la pauta en un asfalto seco durante los 2 primeros tramos. En el tercero, y con la lluvia como protagonista, optaron por no arriesgar para certificar el triunfo con 48 segundos de ventaja sobre José Manuel Martínez e Irene Serrano. Bueno, la verdad que ya sospechaba que el agua podía traer algún quebrado de cabeza y no falla. Cuando estábamos saliendo en la carpa de salida, ya al salir ya empezaron las gotas y no nos vamos a librar. Y cada vez iban pasando los kilómetros más hasta que ya era una marea de agua por la carretera y ya por una vez templé y dije, vamos a pensar en el sábado o en el fin de semana que viene, que hay mucho más en juego que aquí. En principio Carreño tengo una boda, después aún así podría intentarlo, pero Castropol coincide también con otro del Cera y ya hice la machada de venir sin dormir un día porque era el rally, como quien dice, de casa, de Nava, de la escudería, pero no voy a hacer que el equipo se vuelva a machacar por una cosa que no hay necesidad. La segunda posición en el Rally Sprint fue para Martínez y Serrano con el Suzuki. Ambos habían mostrado muy sólidos a la zaga de Ordóñez, pero la aparición de la lluvia en la última pasada a punto estuvo de complicar el desenlace. Con gomas de seco en un asfalto completamente mojado, tuvieron que extremar las precauciones, evitando cometer errores. Pese a ceder poco más de 20 segundos sobre Pistolo y Lucía Otero, retuvieron una segunda posición merecida para el obetense. Esto como siempre, al final hasta que no termina nunca se sabe. Nada, estábamos en salida y empezó a llover. Todos llevábamos montado pues seco porque cuando salimos a asistencia estaba todo seco y bueno, empezó a llover y nada, capear un poquitín como pudimos y luego llegamos al alto y empezó una tormenta fuerte y nada, con mucho cuidado, con mucho tiento, intentar acabar y bueno, salió bien. El equipo más beneficiado por la aparición de la lluvia en la última pasada al tramo fueron Pablo Fernández y Lucía Otero. Ambos habían salido con neumáticos de seco, pero esa lluvia les cogió prácticamente al final de la especial y eso le hizo lograr el último scratch del día. Abrir 20, izquierda 4, frenando, fondo, derecha 3 más. Para izquierda 3 más, fondo, abrir 20, frenando, izquierda 2, quedar 20, derecha 2 más, fondo, quedar 20, izquierda 2, agua, abrir 50. Situar, blanco, derecha 3, larga 20. Salen izquierda leve, cae derecha 4, fondo, quedar 60, izquierda 2, abrir 40, derecha 4 más, corta, fondo, quedar 40, izquierda leve, ojo se cierra, 4 más. El mejor tiempo en el tercer tramo les permitió superar al Skoda Fabia N5 de Manuel García y Daniel Díaz. Estos últimos se toparon con el agua que les hizo perder medio minuto y con ello el tercer puesto en la clasificación general. Sí, salimos en la primera, que teníamos la zona del principio húmeda, muy delicada, con alguna mordida que otra, un poco más que nada barro. Y fuimos las 2 primeras muy a gusto con el coche, fuimos tranquilamente, no nos jugamos nada, la carretera seca, quitando eso que te digo al principio. Y muy bien, íbamos cuartos ahí y ya sabíamos que daba agua para las 4, entonces estabas, si te pillaban la asistencia, si te pillaba por el enlace. Y mira, esta última pasada tuvimos un poco de suerte, nos cogió el agua en el alto y bajando no mucho, pero yo creo que a los demás les cogió caro, la nube iba para allá y les cogió con más agua la carretera. Josín tampoco tiene 2 ceros, pero nos está ganando en casi todas, entonces hay que ver las 3 que quedan, los puntos que lleva Josín, si Ordóñez va a correr o no, entonces nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, que es intentar estar delante de Javi y de Laura, así que de momento va bien la cosa. Pistolo sigue siendo líder y con 139 puntos aumenta su ventaja en el campeonato sobre Francisco Javier Beteta. El del Club Mayacina Sport terminó en la 5ª posición y se queda ahora mismo a 12 puntos del Moscón.
Alberto Ordóñez, con 120 puntos, entra también en la pelea a falta de 3 pruebas para cerrar la temporada. En el repaso por las diferentes copas que tomaron parte en el Rally Sprint de Peñamayor, en la LVN Cup, victoria para Diego Sánchez y Samara Carvajal con el Peugeot 106. El equipo de Comodular Motorsport zanjó con un triunfo la mala racha de las últimas carreras, en las que varios problemas mecánicos les habían alejado del podio. Ambos fueron los más rápidos en 2 de las 3 pasadas al tramo y aventajaron en 15 segundos y medio a David Albuerne y Darío Morán. Los de Cornellana Clásicos auparon al segundo puesto merced al scratch logrado en la última pasada, en la que superaron a José Salvador García y Sergio Fernández. Estos últimos, bajo unas condiciones del asfalto muy resbaladizas, terminaron cayendo de la zona de podio en favor de Daniel Pérez y Dani Lillo con el Saxo VTS. En la Homologas Tour Turbo Cup, gran triunfo de Dionisio Vidal e Iván Portilla, los más rápidos durante todo el día. Ambos aventajaron en 2 minutos y 3 segundos a Iván Molleda y Sandra Rodríguez, estos con un Renault 5 GT Turbo. El podio lo completaron José González y Francisco José Noriega con otro 5 GT Turbo. En el Trofeo Luisón, sólida victoria de Oliver García y Luis Fernando Álvarez Cascos con el M3. Fueron los más rápidos en las 3 pasadas al tramo y aventajaron en casi 1 minuto a Kevin Méndez y Mario Pandiello de la escudería Quirós Competición. El tercer lugar del podio fue para Carlos Nazaré y Pablo González, que se quedaron a casi 2 minutos y medio de los vencedores. En el repaso por clases, Ordóñez y Laje se impusieron en la 1, mientras que en la 3 lo hicieron Francisco Manuel Puertas y Miriam Antelo con el Renault Clio Rally 5. En la 4, Juan Rodríguez y Edurne Ramudo se llevaron la victoria con el Peugeot 207, mientras que en la clase 5 fueron Alberto Castro y María Becerra los que lograron el triunfo. En la clase 6, donde se incluían todos los grupos X y XT, victoria para Francisco Javier Beteta y Laura González, por delante de Oliver García y Luis Fernando Álvarez Cascos. El podio en esta clase lo completaron Javier Montes y Daniel Fresno con un Peugeot 205. Pistolo y Lucía Otero dominaron en la clase 7 por delante de Nol Barroso y David Folgueira, mientras que el tercer cajón del podio fue para Jairo Pérez y Roberto Rodríguez con un Saxo VTS. José María González y Julio Priede se impusieron en la clase 8 e Ignacio José Díez y José Antonio Cuendias lo hicieron en la 9. Los líderes de esta clase fueron los más rápidos en los 3 tramos cronometrados, distanciando al final del día en casi 11 segundos a Diego Sánchez y Samara Carvajal. Sergio Fernández y Marino Manuel Díaz acabaron en la tercera posición de la general. Y por último, en la clase 10, Javier Martínez y David Gómez lograron el triunfo en un Rally Sprint de Peñamayor que le cede el testigo a la 7ª prueba del Campeonato de Asturias, que se disputará en Carreño el 29 de septiembre.